Buenas tardes. Estoy agradecido con el Señor por permitirnos nuevamente la oportunidad para participar en la clase de Instituto Teología de Buenas Nuevas. Esta tarde yo les invito a un pasaje de la Biblia. Génesis capítulo 1, versículo 9. Dijo también Dios: júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla está en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. En el día tercero de creación de Dios, Dios dijo 2 veces la palabra, dice: y vio Dios que era bueno. Cuando la tierra fue descubierto, cuando Dios vio la tierra que estaba descubierto a los ojos de Dios, le pareció que era bueno. Dentro de la palabra de Dios está incluido el corazón de nuestro Dios. Cuando vio Dios la tierra que estaba descubierta, le vio que era buena. Dentro de esa palabra está incluido el corazón de nuestro Dios. Dentro del tercer día de creación de Dios, nosotros podemos ver claramente a Dios quiso crear los árboles y también hierba verde. Entonces, Dios quiso crear los árboles y también los hierbas verdes dentro de la tierra. Pero la tierra estaba cubierto por las aguas. En esta situación, para crear los árboles que dan frutos y también las hierbas verdes, eran imposible porque la tierra estaba descubierta. Ahí Dios no puede permitir para nacer los árboles y las hierbas. Por eso Dios planeó para que la tierra fuese descubierto delante de ojos de Dios. Mientras la tierra estaba descubierta por las aguas, no podían nacer los árboles y las hierbas. Pero la tierra, cuando la tierra fue descubierto, ya en esta tierra Dios pudo hacer para nacer los árboles y las hierbas. Cuando Dios vio que la tierra estaba descubierta, a los ojos de Dios les parecía muy bien. De igual manera, aquí la tierra es el corazón de los humanos. Dios quiere trabajar
en el corazón de cada uno de nosotros. Que para poder trabajar en el corazón de cada uno de nosotros, Dios envía su palabra en el corazón de nosotros. La palabra de Dios es como una semilla. O sea, para nacer flores, frutos, para echar la raíz. ¿Qué necesita la semilla? Debe ser sembrado dentro de la tierra. Por eso, primera condición para ser sembrado la semilla en la tierra debería estar descubierta. Pero la tierra estaba cubierta por medio de las aguas. Por eso, primer trabajo de Dios para nacer los árboles, la hierba dentro de la tierra, Dios trabajó para juntarse todas las aguas que cubrieron la tierra en un lugar. Ese lugar se llama el mar. Entonces, la tierra fue descubierta. Aquí dice, y llamó Dios a lo seco tierra. Entonces, cuando Dios vio la tierra estaba descubierta, a los ojos de Dios le parecía muy bien. ¿Por qué causa? Ya dio la palabra de Dios. Ya Dios puede hacer para nacer los árboles y las hierbas. O sea, ahorita yo les compartí, ¿no? Y la tierra de Génesis capítulo 1 nos manifiesta espiritualmente el corazón de cada uno de nosotros. Cuando el corazón de cada uno de nosotros está cubierto por medio de muchos pensamientos. Si nuestro corazón está descubierto por medio de muchas cosas, en este momento Dios no puede permitir nacer felicidad y gozo, paz y descanso. Que para nacer todo lo que Dios desea en el corazón de nosotros, es necesario para que nuestro corazón sea descubierto. Generalmente el corazón de los humanos está cubierto por medio de conciencia, por medio de como parte moral, por medio de la ley, por medio de etiqueta, por muchas cosas están cubierto nuestro corazón. O sea, para trabajar Dios es necesario para que el verdadero corazón de nosotros sea descubierto delante de ojos de Dios. O sea, verdadero corazón de nosotros, ¿en dónde se encuentra? Muchas personas tienen el corazón en cada uno de sí mismo, pero muchos no conocen muy bien sobre verdadera condición de su propio corazón. ¿Qué piensa? Mi corazón es generoso, mi corazón es bueno, mi corazón es aceptable, mi corazón es agradable. Mi corazón no tan malo, tampoco tan bueno, pero mi corazón es agradable. Así muchas personas identifican de sus corazones. Pero la verdad, ¿cómo nosotros podemos conocer el verdadero corazón de nosotros? La verdad, nuestro corazón está cubierto por medio de varias capas. Capa de conciencia, capa de parte moral, capa de educaciones, capa de la ley.
por muchas capas, nuestro corazón está cubierto. Por eso muchas personas confían en sus corazones. Pero verdadero corazón de nosotros está escrito en la palabra de Dios. Les invito a un pasaje de la Biblia, San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7. San Marcos capítulo 7, versículo 20. San Marcos capítulo 7, versículo 20. Yo voy a leer. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Aquí que dice, de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. La verdadera condición de nuestro corazón, delante de ojos de Dios. Cuando Dios mira al corazón de los humanos, del corazón de los humanos salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios y hasta la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen, contaminan al hombre. Así es su utopía. O sea, con todas estas maldades salen del corazón de los hombres. Significa que todas estas maldades están en el corazón de los humanos. El corazón de las personas. Por eso Dios, quien conoce muy bien del corazón de los humanos, no puede aceptar todo lo que sale del corazón de los humanos. ¿Por qué? Todo lo que sale del corazón de los humanos solamente son malos delante de ojos de Dios. Primera de Samuel capítulo 15. Dios mandó su siervo Samuel a Saúl y le manifestó su palabra. Profeta Samuel dijo al rey Saúl: escucha atentamente la palabra de Dios. Luego Samuel le dijo: destruye todos los que Amalek tenía. Dios mostró su corazón al rey Saúl sobre Amalek. Dios no quería que Saúl peleara contra Amalecita por medio de su propia cuenta, por medio de su propio parecer. O sea, Dios deseaba que el rey Saúl tuviese el corazón de Dios hacia Amalecita, para hacer con Amalecita como Dios deseaba. Parece que Saúl escuchó la palabra de Jehová. Él hizo reunirse todos sus pueblos, todos sus ejércitos. Y ellos salieron para pelear contra los filisteos. Y Saúl ganó la victoria. Saúl destruyó a Amalek. Pero hay un asunto,
Saúl destruyó a Amalek no conforme al corazón de Dios, sino él destruyó a Amalek conforme a su propio parecer, a su propio corazón. O sea, Dios, ¿qué dice sobre el corazón de los humanos? Todo lo que salen del corazón de los humanos son malos pensamientos. ¿Qué significa? Nuestro corazón no tiene nada que ver con la palabra de Dios. No tiene nada que ver con el corazón de Dios. Por eso, cuando Dios dijo a Saúl, a través de Samuel, Dios le dio claramente, le mostró claramente sobre el corazón de Dios hacia Amalek. Todos los que pertenecieron en Amalek para Dios eran enemigos. Por eso, Dios, ¿qué dijo? Destruye todos los que Amalek tenía. Cuando una persona se da cuenta que sí mismo es malo, cuando una persona identifica de sí mismo es muy débil, muy malo delante de ojos de Dios, esa persona no exige a su propio parecer, no exige a su propio pensamiento, sino fácilmente puede botar sus pensamientos y aceptar la palabra de Dios en su corazón. Hay un asunto muy importante delante de Dios. Romanos capítulo 3, versículo 4, que dice: todo hombre es mentiroso, Dios es veraz. Así dice. O sea, delante de Dios, todos los hombres son mentirosos. Solamente Dios es verdadero. Como un coche, para andar bien en la calle, un coche debe tener dos ruedas, no solo una rueda. Con una sola rueda, un coche no puede andar bien. Sino para andar bien, un coche necesita dos ruedas, ¿cierto, no? Igual manera, para llevar la vida de creencia delante de Dios, nosotros debemos tener dos ruedas en el corazón de nosotros. Uno, que es Dios, es verdad. ¿Quién no sabe eso? Todo el mundo sabe que Dios es verdad. Pero no solamente debe estar marcado que Dios es verdad, sino debe estar marcado otra verdad en el corazón de nosotros, que todos los hombres son mentirosos. O sea, en el corazón de uno que reconoce sí mismo es mentiroso, dentro del corazón de esa persona se ha establecido que Dios, solamente la palabra de Dios es verdad, sí. Que dentro de la Biblia, en varias partes de la Biblia nos manifiesta que el corazón del hombre es mentiroso. De dentro del corazón del hombre solamente salen los malos pensamientos. Cuando uno identifica de su corazón, como Dios dice, o sea, ningún ser humano puede tener confianza sobre su propio corazón, sobre su propio parecer. Dios que dio a Saúl, destruya todo lo que Amalek tenía, porque todos los que Amalek tenía eran malos delante de ojos de Dios. Dios no podía aceptar ninguna cosa que salía de Amalek. ¿Por qué? Amalek era enemigo de Dios. Por eso libro de Éxodo, Josué con su pueblo salieron para pelear contra Amalek.
Dios, ¿qué dio sobre Amalek? Vamos a buscar un pasaje de la Biblia, Éxodo 2. Dios, ¿qué dijo sobre Amalek? Vamos a buscar. Éxodo capítulo 17, versículo 16. Sobre Amalek. Dios, ¿qué corazón tiene? Capítulo 17, versículo 16. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Significa, Dios nunca acepta todo lo que salen de Amalek. Que Dios manifestó claramente a Saúl sobre el corazón de Jehová contra Amalek. Pues Saúl, ¿qué debería hacer? Saúl debería botar su corazón y recibir el corazón de Dios hacia Amalek. Y con el corazón de Dios, él debería pelear contra Amalek. Pero lamentablemente, Saúl no hizo así. Claro, él hizo sacrificio. Ustedes, para pelear, para llevar una guerra, no es un juego. Para llevar una guerra necesita sacrificio, mucho trabajo, mucho esfuerzos. ¿Si me hago entender o no? Así es. Para llevar la guerra no es fácil, es muy complicado, muy difícil. Saúl hizo sacrificio, Saúl hizo esfuerzo, pero Dios no pudo aceptar ningún sacrificio, ningún esfuerzo de Saúl. ¿Por qué? Sacrificio, esfuerzo que Saúl tenía, no tenía nada que ver con la palabra de Dios, no tenía nada que ver con el corazón de Dios. Corazón de Dios hacia Amalek era: destruye todos los que Amalek tenía. Porque todos los que Amalek tenía eran enemigos de Dios, solo para rebelarse contra Dios, contra Israel. Por eso Dios no pudo aceptar nada de Amalek. Igual manera, de dentro del corazón de los hombres, nada más salen los malos pensamientos delante de ojos de Dios. Por eso Dios no puede aceptar todo lo que sale del corazón de los hombres. Por eso Dios, quien nos ama, nos quiere mostrar verdadera condición de nuestro corazón, como Dios está viendo. No solo Dios conoce sobre el corazón de los humanos, sino los humanos también deben conocer su corazón como Dios conoce. Cuando una persona conoce su corazón como Dios le conoce, nada puede tener esperanza en su propio corazón. Nada puede tener esperanza o confianza en sí mismo, sino automáticamente se levanta corazón que aborrece a sí mismo, corazón que aborrece a su propio corazón. Ay, Dios mío, hasta ahora con ese corazón malvado yo he caminado. Mira, hasta ahora yo he hecho caso de las voces que salen de mi propio corazón. Cuando mi propio corazón no quería, yo no hacía. Cuando mi propio corazón quería, yo hacía. ¿Sabe? Todo lo que camina depende de sus corazones. Son igual que enemigos de Dios. Dios no puede aceptar todos los que Amalek tenía. Dios no puede aceptar todo lo que sale del corazón de los humanos.
Les invito a un pasaje de la Biblia, libro de Proverbios. Libro de Proverbios, capítulo 28. Les invito. Proverbios, capítulo 28. 자, Proverbios, capítulo 28, que nos explica sobre nuestro corazón. Vamos a buscar Proverbios, capítulo 28. 28, versículo 26. 자, 28, versículo 26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. 자, aquí que dice, el que confía en su propio corazón es necio. ¿Quién es necio delante de ojos de Dios? El que confía en su propio corazón. ¿Por qué confía en su propio corazón? Por no conocer verdadera condición de su corazón delante de ojos de Dios. Por eso confía en su propio corazón, camina por los sentimientos de su propio corazón, camina por emoción de su propio corazón, camina por la voz de su propio corazón. Pero aquí que dice, más el que camina en sabiduría. O sea, más el que camina en sabiduría significa más el que camina por medio de la palabra de Dios será librado. O sea, muchas personas están atadas por las situaciones, circunstancias. El corazón de muchas personas está atado por causa del pecado. El corazón de muchas personas está atado por causa de condenación del pecado. ¿Por qué no puede ser libre de todo esto? Por caminar apoyando en su propio corazón, haciendo caso de lo que dice su propio corazón. Pero no hace caso de lo que la palabra de Dios dice. Cuando uno hace caso que la palabra de Dios dice, esa persona será libre de su situación, será libre de su circunstancia, será libre de condenación del pecado, será libre de todos sus pecados por haber hecho caso de lo que la palabra de Dios dice. Yo siempre, mi corazón estaba atado por medio de condenación del pecado. Yo oía la voz de mi propio corazón, la voz de mi propio parecer. En mi vida, antes de recibir la salvación, toda mi vida caminaba en pos de mi propio parecer, en pos de mi propia emoción, en pos de mi propio sentimiento. Por eso mi vida siempre fue esclavo de la situación. Mi corazón siempre estaba atado por circunstancia, por mi propio pensamiento. Gracias a Dios, un día, por medio de la palabra de Dios, yo pude identificar sobre mi propio corazón. Cuando me identifiqué sobre mi propio corazón a través de la palabra, me asusté en gran manera. Porque mi propio corazón es más sucio que todas las cosas, más engañoso que todas las cosas. Y de mi propio corazón solamente salía malos pensamientos. Pero por el engaño de Satanás, yo no identificaba de mi propio corazón como la Biblia dice. Un día la gracia de Cristo, gran misericordia de Jesucristo llegó en mí para ver verdadera condición de mi propio corazón. Cuando me encontré con verdadera condición de mi propio corazón. Ay, Dios mío, mi propio corazón estaba llena de maldad. Mi propio corazón estaba llena de deseo de la carne. Mi propio corazón estaba llena de condenación del pecado.
yo no pude encontrarme ni una esperanza, ninguna expectativa dentro de mi propio corazón. Yo entendí mi propio corazón, muy sucio, muy malo. Por eso Dios me hizo arrepentirme de oír de la voz de mi propio corazón. Al oír solamente la palabra de Dios. Cuando yo comencé a oír la palabra de Dios, yo estaba agradecido con el Señor. Porque la verdad que está escrita en la Biblia, la voz de mi corazón, eran totalmente diferentes. ¿Verdad? Porque yo estaba en sufrimiento, porque yo estaba en la oscuridad, porque yo estaba en la condenación del pecado, porque yo tenía mucha carga del pecado. No por haber cometido mucho pecado, sino por haber hecho de caso de mi propio corazón, mi propio parecer, nada más. Cuando me encontré con la verdad que está escrita en la Biblia, me di cuenta que yo era una persona, fue engañado por mí mismo. Gracias al Señor. Cuando me di cuenta de esto, Dios me hizo ver verdadera palabra que está en la Biblia. Todos mis pecados fueron perdonados como blanca nieve. Cuando yo caminé por medio de la palabra de Dios, yo fui librado de todos mis pecados y me encontré con la verdadera felicidad, con el gozo de Cristo. Mi corazón se llenó por la paz de Cristo Jesús. A todos los oyentes de esta clase, Dios les bendiga grandemente para identificar de sí mismo como Dios está diciendo. Por eso, ustedes tengan corazón arrepentido de sí mismo para oír solamente la palabra de Dios en sus corazones. Muchas gracias por haber oído la clase de esta tarde. Dios les bendiga.